Absolute fucking disaster. Bueno, os explico un poquito las aventuras que estamos teniendo porque, bueno, ya habéis visto que llevamos el barco al paradero, sacamos el palo, no lo hemos filmado subiendo porque por cuestiones de trabajo pues no estaba presente, no pude filmar, pero habéis visto los trabajos que hemos estado haciendo en el casco. Si nos seguís en el canal, lo habréis visto. Entonces, ahora está de vuelta en el agua. Otra vez no he podido filmar launch, no he podido filmar cuando lo ponían en el agua. Y ahora vamos a poner el palo de vuelta, el mástil de vuelta arriba, y eso sí que espero poder filmarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aventuras hemos tenido? Mientras el palo estaba abajo, pues claro, había cosas que hacer en el mástil, ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho es quitar las trizas. Hemos cambiado la antena de la radio, hemos pasado un cable nuevo, hemos quitado las trizas y las hemos lavado. Ian insistía en que él podía lavarlas en la lavadora, tal. Bueno, se las llevó, las lavó, muy bien, ha hecho un trabajo excelente. Pero luego al traerlas se quejaba de que las puntas de las trizas, ¿verdad?, estaban desaliñadas, y decía, bueno, esto si lo llevamos a la tienda de Bosun Pops, la tienda de la Marina, él nos lo puede cortar, que muy amablemente Robert de Bosun Pops, sin cobrarnos nada, las ha cortado, ¿no? Y dice, sí, yo las llevo, no te preocupes, porque yo estoy trabajando, no podía. Dice, no te preocupes, yo las sacamos y yo las llevo cuando tenga tiempo y las cortamos y luego ya cuando las ponemos de vuelta en el mástil. Bien, pues esto hizo Ian. Dejadme que os ponga el vídeo que me envió mientras estaba trabajando. Os vais a reír un rato. Otro vídeo. Absolute fucking disaster. Vale, lo que pasó es que él va con la bicicleta. Él va con la bicicleta por la pontona. Se piensa que tiene 17 años. Y bueno, pues con las cuerdas en el hombro, la bicicleta en el otra, y va a cambiar de marcha. ¡A cambiar de marcha! Para subir por la rampa. Y fue a cambiar de marcha con la mano derecha y la izquierda. Y claro, se le fue la bicicleta y se fue bicicleta, Ian y las trizas al fondo. ¿Vale? Ha quedado en una anécdota, pero podría haber sido un drama, pero bueno, ha quedado en una anécdota y nos echamos unas risas. La bicicleta la puedo recuperar con un gancho que dejaron en la Marina. Las trizas no pudo en ese momento, pero con su buena voluntad, pues volvió por la noche y las encontró cuando la marea, o sea, volvió cuando la marea estaba más baja, porque la marea estaba alta y volvió con la marea más baja. Y os pongo otro vídeo para que veáis cómo recuperó las trizas. Otro vídeo. I'm going night fishing, and the catch of the day is halyards. Here's my fishing rod with my torch on the end. Let's see what we can find. Check this out.
Yes! ¿Vale? Y la tercera cosa que nos ha pasado es que le dijimos al rigger, que se llama Kyle, le dijimos que nos mirara todos los remaches, ya que estaba el mástil abajo, todos los remaches, todas las cosas que se movían, y el radar estaba muy suelto, el radar daba miedo, parecía que se fuera a caer en cualquier momento. Entonces le pedimos que nos mirara el radar. Le enviamos un vídeo para que viera los remaches que hacían falta. Y sí, evidentemente, sí, esto está mal, pero es que además, si os fijáis en el vídeo, ahora lo voy a señalar, el vídeo lo pararé y os marcaré, que nosotros casi, bueno, nos dimos cuenta, pero no le dimos mucha importancia, pues que claro, tenía un crack, el bracket, ¿no? El soporte de aluminio del radar tenía un crack, y eso... Radar bracket, and radar bracket attaches to the mast here, and it's very wobbly. Y eso pues también había que solucionarlo, porque un rigger no va a poner un mástil sabiendo que algo puede caer encima de una persona grande. Es un peligro. Entonces nos dijo que eso había que arreglarlo, y claro, uno nuevo vale pues del orden de 300 a 400 libras esterlinas, ¿eh? Estamos hablando de euros y da 500 euros. Pero hemos encontrado los mismos que nos hicieron no lo tengo en vídeo, los mismos que nos hicieron el Lejo del año pasado, nos lo han soldado el aluminio, nos han hecho un trabajo espectacular. Y ahora voy a recogerlo y voy a pasárselo al líder, a Nael, para que lo monte, y cuando esté todo listo ya llevar el barco para poner el palo. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en la marina. Ok, este es el trabajo. Vamos a enseñar aquí. La soldadura no se ve para nada, y aquí el amigo Ian ha hecho un trabajo de pintura y ya está listo para montar en el mástil. Ready to put in the mast. Ok, let's go, amigo. Filming in the mast. Oh yeah. That's the legend. Well, what do you think? Oh, that's made it real handy. That's good. Hardly even noticed. The welding's good, the paint job's crap. Oh, no. he must have told you it was me doing it. Very good. Very good. Good job. Perfect. Right. I'm going to get this shifted. Bueno, pues se me ha olvidado enseñaros el radar ya montado, pero bueno, ya está, ya lo están subiendo. Ya tiene la jarcia fija nueva, y nada, solo queda instalarlo. Bueno, y luego instalar la botavara y las velas, y aún queda trabajo. Pero bueno, poco a poco. And I fumble. Boys, I've been drinking for days. Well, I stagger and I fumble. Boys, I've been drinking for days. And the reason I'm drinking, my woman got some low down ways. If you don't want me, baby, you ought to
soul. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. I'll get my trunk and my clothes, and out your door I'll go. Now tell me, baby, what you think of me. Well, now tell me, baby, what you think of me. You ain't been giving me no rest since I've been in Nashville, Tennessee. One more verse and I ain't gonna sing no more. I'm gonna sing one more verse and I ain't gonna sing no more. 'Cause my train is here and you know I gotta go. Bueno amigos, ya tenemos Marisa casi lista para surcar los mares de Irlanda. Todavía nos falta colocar la botavara de vuelta y conectar todas las líneas de las drizas y de los rizos hacia la cabina. También nos faltan realizar las conexiones eléctricas del mástil. Esto es el radar, el indicador de viento y las luces, además de la antena, el cable de la antena, que hemos colocado una antena nueva. También nos falta hacer la revisión del motor. Esto lo haremos quizás un fin de semana que haga mal tiempo, porque se avecina un anticiclón y quizás vamos a usar el barco este fin de semana. Pero quería comentaros que este vídeo para mí es muy importante, porque es la primera vez que me atrevo a utilizar el dron con Marisa en movimiento. Eso quiere decir que en el futuro, si le cojo confianza, por fin podré enseñaros Marisa navegando, que es como más le gusta estar. Mientras tanto, os dejo con la maniobra de atraque. Es exactamente la misma maniobra que utilizamos en el episodio 20 y que os mostramos cómo hacerla, usando este sistema de atraque con este gancho casero. Ian está a punto de utilizarlo ahora. Y como veis, atracamos con seguridad y sin ningún problema. Os dejo el enlace aquí arriba. ¿Qué Winter? ¿Cómo estás? Bueno, ya tenemos la jarcia fija montada
Déjame pasar, Winter, déjame pasar. De acuerdo. Esto está todo nuevecito. La jarcia corrida. Gracias al amigo Ian, pues está impecable. Está limpita. Ha hecho un buen trabajo el amigo Ian. Y yo la verdad no quería liarme porque decía, alguna vez había lavado alguna línea y no me había quedado bien, pero la verdad es que ha hecho un trabajo. Ian insistió, dijo, no, déjame que yo las lavo y las quitamos casi todas y han quedado muy bien, ¿eh? La jarcia corrida también está muy bien y la jarcia fija nueva, ¿eh? El soporte del mástil reparado, hemos cambiado la antena y me falta, bueno, se me ha olvidado poner los, ¿cómo se llaman en español? Los batones de la bolsa, se me olvidó ponerlos, ahora los pondré y me queda poner el foque, ¿vale? Oh, me dejé esta caja aquí ayer, bueno, y esta bolsa, oh, cosas que dejamos aquí porque se hizo de noche, trabajando se hizo de noche. Y bueno, todavía me queda mucho trabajo por hacer y luego me queda conectar los cables que ya están pasados. Ya los hemos pasado, me queda conectarlos adentro. Venga, poco a poco. Un poquito más de trabajo hoy. Muchas gracias, amigos, por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy. Hasta aquí hemos llegado. No olvidéis suscribiros, pues en el próximo episodio esperamos sacar Marisa a navegar. Se acerca un fin de semana de buen tiempo. Hasta pronto, amigos.